Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante. Hoy celebramos lo que es la Navidad. Así que, como decía el pastor Rafa, después del Señor Jesucristo, ustedes que están con nosotros hoy son los más importantes. Así que le damos gracias al Señor por eso y necesitamos. Yo sé que si usted está aquí porque necesita que Dios le hable y nosotros todos necesitamos que Dios nos hable. Así que vamos a leer la Escritura y vamos a rogarle al Señor que nos hable. Muchas personas pueden pensar, ¿y por qué orar tanto? No es porque somos tan espirituales, es porque estamos así de desesperados. No es porque somos tan espirituales que oramos tanto, es porque estamos así de desesperados por Dios. Así que la palabra dice así, de la Nueva Traducción Viviente, la palabra dice así. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra densa, de densa oscuridad, brillará la luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército en Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrá fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Padre, háblanos por medio de tu palabra. Necesitamos entender un poco más de lo que pasó hace más de 2000 años atrás, cuando tú te hiciste carne. Cuando el Dios Todopoderoso se encarnó, necesitamos entender, Señor, un poco más la grandeza de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Si nosotros vemos qué es la Navidad, ¿qué es la Navidad? La Navidad es el nacimiento de Cristo Jesús. Pero es mucho más que un simple nacimiento, porque ahora mismo están naciendo niños. O sea que no es simplemente un nacimiento. Es que el que nació ese día es 100% Dios y 100% hombre. Pero lo que celebramos hoy es algo. Si puedes ponerme un momento el versículo 7, otra vez. El versículo 7, nosotros ya vimos la promesa, cantamos la promesa de Dios, pero el versículo 7 dice algo, dice, su gobierno y la paz nunca tendrán fin, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y miren la firma. Ustedes saben que había una canción que dice, el cheque es bueno, lo que no sirve es la firma. Recuerden eso, estamos en Navidad, aquellos que no hace tanto de esa canción. Dios está firmando un compromiso. Él está haciendo un compromiso. Y Él está diciendo, algún día, cuando la tierra esté en oscuridad, va a venir la luz del mundo, que es Cristo. Algún día va a pasar. ¿Sabes cuándo el Señor firmó eso? Hace entre Cristo e Isaías, más o menos como 714 años. O sea que pasaron 700 años, pero se cumplió. Y Dios lo firmó. Él dice, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto, ¿qué? Suceda.
sea que el Señor está filmando y está diciendo, pueden confiar en mi palabra porque esto va a suceder. Y por si acaso es importante el nombre, Él dice, el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos, el que está listo para la batalla, hizo una promesa y 700 años después aproximadamente la cumplió. Y lo que nosotros hoy estamos celebrando es que esa promesa que Dios hizo la cumplió en Cristo. ¿Sabes qué significa eso? Que se puede confiar en Él. Que se puede confiar en Él. Hay una canción que dice, Él nunca ha fallado. Por generaciones de generaciones Él nunca ha fallado. Y después dice, así que no fallará. Por generaciones de generaciones Él no ha fallado. ¿Por qué he de empezar a fallar ahora? Él no fallará. Y lo que estamos celebrando es que Cristo cumplió su promesa. Que Dios dijo que de las tinieblas iba a resplandecer la luz. Pero lamentablemente cuando hablamos de la Navidad muchas veces se ve más luz, más tinieblas que luz. Se ven muchas personas adornando. Se ven muchas personas adornando exteriormente. Ahora, cuando hablamos de bombillitas, ¿cuánto han gastado en bombillitas? Ya uno dice, espérate, en vez de, yo recuerdo que antes uno ponía los tape doble cara en las bombillas. ¿Ustedes recuerdan eso? Cuando sacaba la bombilla, ¿qué pasaba con la pintura? Se iba la pintura. Pues una persona inteligente hizo un holograma y ahora los hologramas están en las casas así. Y ahora no hay que hacerlo. Todo el mundo ve la Navidad como alumbrar, como poner bombillas, un árbol de Navidad que resplandezca. Pero Dios está mirando, más que resplandecer exteriormente, Dios está mirando el corazón. Que la luz del mundo, que es Cristo, ilumine el corazón de las personas. Tony Mérida dijo, la Navidad se trata de la luz de Cristo disipando la oscuridad. La luz de Cristo disipando la oscuridad. Es importante entender que ese niño, que muchos lo celebran dándole un beso a una estatua, o muchos celebran el nacimiento del niñito Jesús, y el niñito Jesús, nosotros no celebramos el nacimiento simplemente del niñito Jesús. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Ese niñito creció, vivió una vida santa, la vida que se requiere de cada ser humano. Él vivió la vida santa. Fue a la cruz por nuestros pecados. Murió como un vil pecador. Pero al tercer día, cuando Satanás estaba contento porque había derrotado a Dios según él, al tercer día el león rugió y Dios resucitó de los muertos. Porque él prometió que iba a morir y que iba a resucitar. Y Dios cumple sus promesas. Así que mis hermanos, cuando nosotros vemos esto, vemos Isaías. Isaías es un tremendo libro. Isaías, mucha gente dice que Isaías es el evangelio resumido. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66 capítulos. Muchas veces la gente dice, Isaías es ese evangelio resumido en un libro. Si nosotros vemos en Isaías, se habla del nacimiento de Cristo. El libro que más apunta a Cristo del Antiguo Testamento, yo sé que todos los libros lo hacen, pero que cuentan el evangelio es Isaías. Isaías en el capítulo 7 y en el capítulo 9 habla del nacimiento de Cristo. Habla que inclusive va a ser un nacimiento virginal. En el capítulo 53 todos nosotros sabemos que Él murió. Y el capítulo 53 de Isaías es un retrato exacto de lo que Cristo iba a pasar en la cruz del Calvario. Un retrato completamente exacto de eso. Vemos después en el capítulo 61 cómo ese rey iba a resucitar y cómo ese ungido iba a venir a salvar a los perdidos. Pero yo quiero que simplemente en este texto veamos tres cosas. La oscuridad del pueblo antes de Cristo. Solo la luz de Cristo disipa la oscuridad. Y solo Cristo da libertad. Usualmente, el año pasado para acá, comenzamos en Navidad la serie de Adviento, del nacimiento. Y hoy es una introducción
y después los próximos domingos vamos a estar hablando de cada uno de los atributos de Cristo. Cristo como admirable consejero, Cristo como el Dios fuerte, Cristo, todo eso que dice el versículo 6 y 7 de Cristo vamos a estar exponiéndolo. Pero hoy yo quiero que comencemos, obviamente, por el principio, y es que la oscuridad del pueblo, que veamos la oscuridad del pueblo antes de Cristo. Eso es lo primero que yo quiero que veamos. Si nosotros vemos Judá para el tiempo de este tiempo de Isaías, Judá había prosperado económicamente. Había prosperado económicamente, pero era corrupto. Era corrupto. Su mayor preocupación era tener éxito político y éxito económico, no la fidelidad a Dios. El mayor compromiso de este pueblo era crecer y prosperar económicamente. Y se olvidaron completamente de Dios. Así que este pueblo, su meta era adquirir más, tener más posesiones, tener más economía, crecer en la sociedad, pero se olvidaron de Dios. Y esto es importante, porque cuando nosotros vemos, mis hermanos, la Biblia dice que todos nosotros seremos juzgados. Todos nosotros seremos juzgados. Y en el momento en que seamos juzgados, no se nos va a preguntar cuánto tenemos, ni cuánto economizamos. No se va a preguntar por nuestras posesiones. Se va a preguntar cómo caminamos delante de Dios. Si nosotros vemos el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, primer libro de Reyes, segundo libro de los Reyes, si usted lee esos capítulos o esos libros, va a notar algo. Siempre comienzan, y este fue el rey tal, e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. O va a ver que dice, o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Usted va a ver que cada rey, tanto de Israel como de Judá, en esos libros de Crónicas y Reyes va a ver que dice, e hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando iban a pesar los reinados, cuando iban a medir la vida de una persona, Dios la mide de esta manera. ¿Cómo caminaste delante de mí? ¿E hiciste lo bueno delante de mis ojos o hiciste lo malo delante de mis ojos? Hoy vivimos en una sociedad que lo más importante es cuánto tengo, cuánto puedo mostrarle al otro. Pero ante los ojos de Dios, Dios mira, el éxito de Dios es cómo caminamos delante de Él. Y este pueblo se había olvidado de la fidelidad a Dios. Se había olvidado. ¿Y sabes qué habían hecho? Habían rechazado a Dios. Mira lo que dice el capítulo 8, versículo 5 de Isaías, aparecerá en las pantallas. Dice, entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas del Siloé. Pero ellos lo han ¿qué? Rechazado. Se alegran por lo que les sucederá al rey Rezín y al rey Peca. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Esto es importante, mis hermanos. Siempre nos enseñan, o muchas veces nos enseñan, un Dios abusador, un Dios malo, un Dios que todo el tiempo está acusando al ser humano. Pero aquí Dios está abriendo su corazón. Si usted analice usted, ¿qué Dios está diciendo en ese texto? Si usted lo mira, lo leeremos con calma, dice, entonces el Señor volvió a hablar conmigo y me dijo, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas del Siloé. ¿Qué está diciendo Dios? Analicemos. Dios está diciendo, a este pueblo yo lo he cuidado, lo he protegido, he estado con ellos. Es como dice en Jeremías capítulo 2, qué mal encontraron sus antepasados en mí para que se alejaran de mí. Si nosotros vemos cada texto de la Biblia y más las profecías del Antiguo Testamento, se ven a un Dios buscando al hombre y el hombre rechazándolo de manera impedernida. Si nosotros vemos, ahí Dios está abriendo su corazón. Dios está abriendo su corazón con ese pueblo. Y Dios le está diciendo a ese pueblo
yo los he estado buscando. Yo los he estado buscando. Pero ellos, ustedes, me han ¿qué? Rechazado. ¿Quién es el malo de la película? Si nosotros llegamos hasta ahí, ¿quién es el malo de la película? ¿Dios o el hombre? El hombre. Dios está abriendo su corazón. Y Dios está diciendo, yo los he estado buscando. He estado ahí. Y mira cómo dice, mi cuidado del pueblo de Judá es como el delicado fluir de las aguas del Siloé. Yo los he cuidado delicadamente. Los he protegido. He estado con ustedes cuidándolos todo el tiempo. Pero sin embargo, ustedes me han rechazado. O sea que este pueblo, la característica de este pueblo que Isaías escribió es que Dios los busca, pero ellos rechazan a Dios. Rechazan a Dios. ¿Y a quiénes buscaron? A los reyes de este mundo. Porque mis hermanos, escuchen bien, nuestro corazón siempre busca algo. Nuestro corazón siempre busca satisfacer nuestra alma y nuestros anhelos en algo. Si usted no satisface su alma y sus anhelos en Dios, va a encontrar otro Dios para satisfacer sus anhelos, supuestamente. Pero siempre va a estar seco, sediento. Si usted se pregunta, ¿por qué yo he estado buscando la saciedad de mi alma? Tengo a mi familia, pero no sé, mi alma está incompleta. Tengo todas las posesiones, pero mi alma está incompleta. Es porque solamente los anhelos del alma son saciados espiritualmente con Cristo. Si tu anhelo es del alma, un carro no la puede llenar. Ni una casa tampoco. Porque es un anhelo interno. Si tu anhelo es un anhelo interno, te pregunto, ¿qué cosa externa puede llenar un anhelo interno? Ninguna. Entonces, este pueblo, como no buscaron a Dios, entonces ellos buscaron otras cosas. Y eso es lo que pasa también en tu vida. Cuando no buscas a Dios para satisfacer tu alma, tratas de satisfacer tu alma en otras cosas. El Señor dice, 2 males ha hecho mi pueblo. 2 males ha hecho mi pueblo. Se ha olvidado de mí, fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que no aguantan ¿qué? Agua. El Señor le está diciendo, mi pueblo ha hecho 2 males, se ha olvidado de mí y ha tratado por ellos mismos de saciar su corazón con otras cosas, pero esas otras cosas son como cisternas rotas que por más que intentamos beberla, están rotas y el agua se sale. Quedamos iguales. Y el Señor está diciendo, este pueblo me ha rechazado. Versículos 7 y 8. Por lo tanto, el Señor los arrollará con una poderosa inundación del río Éufrates al rey de Asiria con toda su gloria. La inundación desbordará todos los canales y cubrirá a Judá hasta la barbilla. Qué impresionante eso. Analicemos eso. El Señor está diciendo, yo te voy a castigar de tal manera que voy a soltar agua. Te vas a sentir que estás ahogando, pero el agua te va a llegar ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿No es Dios misericordioso? ¿Qué se merecía el pueblo? ¿Que el agua le llegara aquí? El pueblo merecía ¿qué? Morir. Pero Dios en su misericordia, es que no sé cómo es que la gente quiere vender a un Dios distinto a este. Dios está diciendo, tú por causa de tu pecado mereces la muerte, por causa de haber pecado contra mí mereces la muerte, y yo te voy a castigar, pero te voy a dejar vivo. El agua, te vas a sentir que te ahogas, pero no te vas a ahogar. El agua te va a llegar hasta la barbilla, y después dice, extenderá sus alas y sumergirá a tu tierra de un extremo al otro. Después, ¿qué dice? Oh, ¿qué significa, Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, ¿qué Dios está diciendo?
Dios está diciendo, por causa de tu pecado, tú vas a tener consecuencias, pero esas consecuencias no te van a hundir. El Dios con nosotros siempre va a estar presente en tu vida. Siempre va a estar presente en tu vida. Dios hablándole al pueblo. Pero el pueblo se lo merecía que Dios estuviera en su vida. No, el pueblo había rechazado a Dios. No tan solo había rechazado a Dios. Ellos tenían miedo de todas las cosas excepto de Dios. Mire el versículo 11 al 14 del capítulo 8. Y el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, está diciendo Isaías, Dios me advirtió, está diciendo Isaías, no piense como los demás. Me dijo Dios esto, no llames conspiración a todo, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida ¿a quién? Al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es a quien te debería hacer temblar. Miren el versículo 12. El versículo 12 dice, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. ¿Verdad? Ese es el capítulo 8, versículo 12, versículo 13. ¿Y qué dice en el capítulo 9, versículo 7? ¿Quién firmó la promesa? El Señor de los ejércitos ¿qué? Celestiales. Así que en el capítulo 8 de Isaías, junto con el capítulo 9, tiene una misma imagen. Tienen una misma idea. Hay un Dios de los ejércitos, Señor todopoderoso, y ellos le tenían miedo a otra gente excepto a Dios. Y Dios le está diciendo a Isaías, Isaías, te estoy advirtiendo, no hagas como ellos. Ellos no tienen temor de mí. Ellos temen a todo lo demás, excepto a mí. Y le dice algo importante. Versículo 13. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Ten por santo al Señor. No vivas como vive el resto de la gente. Vive de manera diferente. Si vas a temer a algo, témeme a mí. Porque yo soy el santo de Israel. Yo soy el Dios de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es a quien debería hacer temblar. Te debería hacer temblar. Este pueblo no creía en Dios. No veía a Dios como santo. No temblaban por Dios. Hay gente que, no sé, en su necedad dicen, Dios conoce mi corazón. Hay gente en su necedad que dice eso. No me juzgues, porque Dios conoce mi corazón. Eso, en vez de sentir paz, el que no es creyente, debería sentir ¿qué? Terror. Terror. Porque si Dios conoce el corazón. Dios conoce cada pensamiento pecaminoso que hay en tu corazón y tu alma. Y cada pensamiento pecaminoso merece la muerte. Y mucha gente dice, no me juzgues porque Dios conoce mi corazón y eso debe ser terror. Ahí todo el que dice eso demuestra que no tiene temor de Dios. Que no tiene temor de Dios. Una de mis oraciones es esta. Cuando Pedro, lo dije hace un tiempo atrás, cuando Pedro le dice a Cristo, Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, Señor. Y por tercera vez, Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? La contestación de Pedro, yo quisiera que fuera mi contestación. Pero lamentablemente la mayoría del tiempo no es así. Pedro le dijo a Cristo esto, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Miren la certeza de Pedro. Pedro está hablando con Cristo y Pedro le está diciendo a Cristo, Señor, tú conoces todas las cosas. Pedro está diciendo, tú conoces mi alma, tú conoces mi corazón y tú sabes que yo te amo. Miren la sinceridad de ese amor de Pedro que está dispuesto a decirle al Señor, Señor,
tú sabes que yo te amo. Tú sabes que mi corazón palpita por ti. Yo te amo más a ti que a todo lo demás. Pedro tenía un temor a Dios. En ese momento Pedro tenía temor a Dios. Cuando Pedro lo negó, ¿fue por temor a quién? Al hombre. ¿Por qué Pedro negó a Cristo 3 veces? Porque tenía temor al hombre. Pero cuando Dios entró a su alma y a su corazón, llenó su corazón de tanto y tanto amor, que estuvo dispuesto a decirle a Cristo, mira mi corazón, tú sabes que yo te amo. Él sabía que tenía temor por Dios. Es más, dice la Biblia que se entristeció. Se entristeció. Pero vemos un Dios bondadoso porque Él lo negó 3 veces. ¿Y cuántas veces Cristo le preguntó a Pedro si lo amaba? 3 veces. 3 veces Pedro lo negó y 3 veces Cristo le preguntó si me amas. ¿Qué Cristo estaba haciendo con él? Estaba cogiendo a un pecador que ya había sido perdonado por Dios y le estaba demostrando a ese pecador que había sido perdonado. Dios estaba restableciendo el corazón de Pedro. Y le estaba diciendo, Pedro, ya tú has sido perdonado. Así como me negaste 3 veces, yo veo tu corazón ahora y tu corazón me dice, te amo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Pero este pueblo temía otras cosas. Dice el versículo 14, Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra de tropiezo, una roca que los hace caer. Y para el pueblo de Jerusalén será una red y una trampa. ¿Quién va a estar seguro? Aquel que confía en Dios, aquel que su temor es Dios. Aquel que ha depositado su vida sobre Cristo, no sobre la religión, sobre Cristo. Él dice, Él, Dios, te mantendrá seguro. La seguridad del creyente está en Cristo, no en nosotros. Así que este pueblo había rechazado a Dios, no temía a Dios y también creían todo menos la palabra de Dios. Versículos 19 y 20 del capítulo 8. Dice Dios a Isaías. Mis hermanos, esto es Dios hablando. Esto es importante porque mucha gente dice, no, Dios me dijo. Vamos a la palabra. Y queremos saber qué Dios me dijo. Miren lo que Dios está diciendo. Tal vez alguien les diga, preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Pero, ¿acaso no deberá el pueblo pedir a Dios que lo guíe? ¿Deberíamos los vivos buscar orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Ellos empezaron a buscar lo que diríamos nosotros hoy como el horóscopo. ¿Ustedes se acuerdan antes en los periódicos? Los que son de la época del periódico. Hay gente que nunca vio un periódico en su vida. O bueno, lo ve en las luces regalado. Antes lo que había era el periódico. No había redes sociales. Entonces yo creo que ya uno ni se imaginaría cómo sería la vida sin redes sociales, sin nada. Antes era el periódico. Y siempre había la sesión de horóscopo. Busca tu momento. Y siempre en el amor, ¿qué decía? El amor te espera. Esté abierto al amor. Hoy, el Señor está diciéndonos a nosotros hoy. Mira lo que está diciendo. Versículo 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de ¿quién? De Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa ¿qué? Oscuridad. Mis hermanos, esto es importante. No es que nadie me lo ha dicho, pero me vino a la mente. Y es que hay gente, usted sabe que uno dice, ¿qué mes tú naciste? En tal mes. Por eso es que tiene el genio que tiene.
Porque ahora el genio depende del mes que nací. No depende de cuánto tiempo estoy con Dios. No depende de mis disciplinas espirituales. No depende de mi tiempo de oración, de mi tiempo devocional. No, depende del mes. Y como yo nací en noviembre, y en noviembre dicen que nacieron los escorpiones, por eso es que él tiene genio así. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué este hombre es así. Nació en noviembre. No. Cuando yo salgo mal, gritando, pecando, porque yo sé que usted que lleva bastante, que el que lleva tiempo conmigo me ha visto pecando muchas veces. Muchas veces. Pero yo usted también, así que no. Me ha visto pecando muchas veces. Y no tiene que ver porque nací en noviembre. Tiene que ver porque hay momentos donde estoy lejos de Dios. Donde necesito más a Dios. Donde mi hambre ha sido por otras cosas antes de a Dios. Ha sido por eso. Pero fiel y justo es Él que dice, hijito mío, te escribo estas cosas para que no pequen. Si usted ha estado tiempo conmigo, usted sabe que casi todos los domingos yo cito eso. Porque es un texto que me da paz. Hijitos míos, escribo estas cosas, además que esto. Hijitos míos, para que no nos asuste otra vez. Hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, ¿qué dice? Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Una persona me dijo una vez, oye, ¿cómo tú eres tan abierto hablando de tu pecado desde el púlpito? Porque soy pecador. Porque si yo no necesito justificarme a mí mismo, porque Cristo me justifica, Cristo me declara inocente por medio del arrepentimiento. Mis hermanos, miren el versículo 20, si puedes ponerlo para atrás. El versículo 20 dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. No mías, no de la iglesia, de Dios. Dios, el apóstol Pablo en un momento dado exalta a los de Berea. Le dice, ellos buscan en la palabra a ver si todo lo que yo digo es correcto. Y eso debe ser así. Porque hay muchas cosas que yo enseñaba antes como que creíamos, o nosotros como pastores enseñamos antes que creíamos, y después hemos visto en la escritura y hemos dicho, oye, estábamos equivocados. Y hemos tenido que rectificar. Porque el único perfecto caminó hace más de 2000 años atrás en esta tierra. Todos los demás somos pecadores. Y él dice, busquen las instrucciones de la enseñanza de Dios. Y yo te hago una pregunta, ¿qué instrucciones estás buscando? ¿Quieres escuchar a Dios? Yo sé que todo el mundo, sí, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Pero yo te voy a decir, Dios me dijo algo para ti. ¿Cómo que dice la gente? Tengo una palabra poderosa para ti. Una palabra poderosa. Poderosa, escúchala bien. Una palabra es un rema poderoso. Busca las instrucciones y las enseñanzas de Dios en su palabra. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Ahí te di el gema. Ahí te declaré. Busca a Dios de su palabra. Vive en su palabra. Vive en su palabra. Una de las cosas que veremos más adelante es que la Biblia dice en Isaías 9:6 que Él es un maravilloso consejero. No hay nadie como nuestro Cristo. No hay nadie que pueda dar un consejo tan poderoso como Él y tan efectivo como Él. Por eso Él dice, escúchalo a Él. Este era el pueblo. ¿Qué usted cree? ¿Qué se merecía ese pueblo? Se habían alejado de Dios. Estaban buscando adivinadores o el horóscopo. No querían nada con Dios. Dios los trataba bien y ellos todo el tiempo se alejaban de Dios. ¿Qué se merecían ellos? ¿Misericordia? No, no se merecían misericordia. ¿Sabes qué, mis hermanos? La luz, antes de la luz siempre viene la oscuridad. Y esto pasa en cada corazón del ser humano. Antes de que Cristo alumbre tu alma, tienes que entender que eres pecador, que te has alejado de Dios. Que te has alejado de Dios.
que tu corazón no ha sido guiado por los mandatos de Dios, que has vivido como tú has querido. Tienes que reconocerlo, porque reconocer que has pecado no te condena, sino que es parte de llevarte a la salvación. Porque el problema es que si tú entiendes que no eres pecador, entonces no necesitas salvación. El Señor Jesucristo dijo, el que no está enfermo no necesita de médico. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Significa que en la iglesia es bueno decir, soy un pecador. En otros lugares quizás no. En otros lugares tienes que cuidar la apariencia. No, espérate, que no se vea. No, que nadie sepa esto. No, que no se sepa esto. Pero dentro de la iglesia de Dios, al contrario, lo que te cualifica para la salvación es entender que eres pecador. Lo que en otros lugares tienes que ocultar, Dios dice, aquí no tienes que ocultarlo. Al contrario, tienes que reconocer que eres pecador. Para que entonces después puedas ver la luz de Cristo, disipando ese corazón pecador. Y quizás puedes decir, es que ustedes no saben mi vida, la vida que yo he vivido ustedes no saben cuál es. Nosotros no la sabemos. Cada uno de nosotros tiene una historia. Pero esa historia fue perdonada por Cristo. Fue tirada al fondo del mar. Y mis pecados y los tuyos, si has creído en Cristo, han sido lavados en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario fue clavada el acta que estaba contra nosotros. Eso es impresionante. Eso es impresionante. ¿Sabes qué significa esto? Que todos tus pecados están así, un acta. Y están todos escritos, mucho más que esto. Esto fue hoy, yo creo, nada más. Y cuidado, esto fue hoy nada más. Para cada uno de nosotros esto fue hoy. Están escritos más. Déjame con un himnario de Milta aquí. Espero no haberte sacado las canciones de orden. Este no lo dice. Más o menos así. Todos tus pecados escritos. Todos. ¿Con cuántos pecados entra al cielo? Con ninguno. ¿Qué hace Cristo? Cristo te muestra todo tu pecado. Y después que te muestra todo tu pecado y tú reconoces que eres un pecador, Cristo coge todos tus pecados y los lleva a la cruz y muere por ellos. ¿Y sabes qué dice? Y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Porque donde hubo perdón por el pecado, no habrá más ofrenda por el pecado. Eso es lo que él hace. De las tinieblas resplandece la luz. Así que él dice en el capítulo 9, da un giro inesperado y dice, solo la luz de Cristo disipa la oscuridad. Dice, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, ¿sabe qué significa Galilea de los gentiles? Un tiempo donde la salvación será para todos, no tan solo para los judíos, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Es lo que dice el versículo 2. Y el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra densa, de densa oscuridad, brillará una luz. Una luz. Verá gran luz. Mire lo que dice el texto. El texto dice, pero tú que estás en oscuridad, si hasta ahora ellos estaban viviendo en oscuridad, el Señor está diciendo, pero va a venir la luz. Y quizás tú estás aquí, estás diciendo, yo estoy viviendo en pecado. Yo estoy pecando contra Dios. Yo no le sirvo a Dios. Yo hablo muy bonito de Dios. Y le digo a la gente, Dios te bendiga. Y digo, miren esto. Cuando uno sale a hablarle a la gente de Cristo, ellos dicen esto. Yo oro todas las noches. Alguno que ha salido a evangelizar, ¿le han dicho esto? Yo oro con Papito Dios todas las noches.
Si tú eres de los que crees eso, te voy a decir una cosa importante. ¿Sabes que hay oraciones que Dios decidió rechazarlas y no escucharlas? ¿Cómo tú sabes que Dios escucha tus oraciones? Porque hay oraciones que Dios decidió no escucharlas. ¿Sabes cuáles oraciones Dios decidió escucharlas? Las que son por medio del sacrificio de Cristo. Él dice, todo lo que pidas a través de mí. ¿Sabes qué significa eso? Que por causa de tu pecado tú no eres digno de que Dios te escuche. Por causa de vivir en pecado tú no eres digno de que Dios te escuche. Ninguno de los que estamos aquí somos dignos que Dios nos escuche. O sea, no te creas que eso es para ti. No, todos nosotros, todos los que estamos aquí, no somos dignos de que Dios nos escuche. Pero Dios ha dicho que aquellos pecadores que han creído en su Hijo Jesucristo, han depositado toda su confianza en Él, se han arrepentido de sus pecados y le han entregado su vida a Cristo, Dios escucha sus oraciones, pero no por ellos, sino que ellos dicen, Señor, yo sé que yo no merezco que tú me escuches, pero por los méritos, por la obra de Cristo en mi lugar, yo te pido estas cosas. Yo no soy digno de que tú me escuches, pero Cristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario. Y Cristo resucitó al tercer día dándome la esperanza de que mis pecados han sido perdonados por Él. Y yo estoy seguro de eso porque Él nunca ha fallado y nunca fallará. Y por eso podemos orar. Significa que si no le has entregado tu vida a Cristo, tu alma a Cristo, todavía no ha resplandecido la luz. Él dice, el pueblo que camina en oscuridad verá gran luz, versículo 2. Para aquellos que viven en tinieblas, en densa oscuridad, brillará una luz. ¿Y sabes qué hará Cristo con tu vida? Que es lo tercero. Te dará libertad. Porque solo Cristo da libertad. Mira lo que dice el versículo 3. Y harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Es impresionante. ¿Qué merecían esos habitantes? ¿Alegría? No. Pero Dios no nos paga conforme a nuestras obras, nos paga conforme a sus obras. Hará que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha. ¿Cómo pasa? Impresionante. Dios está pasando de tristeza y de pecado a gozo. ¿Cuántas palabras de gozo hay ahí? Dice, y hará que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo yo paso de estar en tinieblas a sentir gozo y alegría? ¿Cómo? Mira, el versículo 4 lo explica claramente. Dice, pues tú quebrantarás, Dios quebrantará ¿qué? El yugo de su esclavitud. Mis hermanos, ¿saben una cosa? El que no es creyente, déjame aclarar algo. Hay ateos prácticos. Un ateo práctico es esto. Es una persona que dice que Dios existe, pero vive como si Dios no existiera. Eso es importante. No es lo mismo cuando nosotros vamos a otros países a llevar el evangelio, donde el evangelio no existe. O vamos a una religión que siempre los acusa. Vamos a los musulmanes y los musulmanes siempre son acusados por el Islam de que no merecen nada. A ellos llevarle un Dios de gracia y de bondad es algo impresionante. Pero nosotros acá en este lado del mundo vivimos en un tiempo donde todo el mundo es cristiano. Donde por decirle a alguien Dios te bendiga o por haberse bautizado en un lugar alguna vez, ya con eso es creyente. La Biblia dice que aquel que es creyente no vuelve atrás nunca. Dice que nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron. Sí hay momentos de depresiones y cosas que pasan a veces en las iglesias que llevan nuestros corazones a alejarse, pero nunca a revolcarse en el pecado.
Un verdadero creyente fue arrebatado del pecado. Y aunque no vaya a una iglesia por X razón, que debería ir, pero no va por X razón, no se revuelca en el pecado. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios llega a un hombre o a una mujer, Él quebranta el yugo de su esclavitud. ¿Sabes cuál es el problema? El problema que estamos teniendo es el mismo problema que enfrentó Cristo. Exactamente el mismo. Cuando Cristo le dijo que necesitaban libertad, ¿qué ellos dijeron? ¿Qué dijo el pueblo? ¿Recuerdan cuando Él dijo sí que necesitaban libertad y el pueblo dijo, nosotros no somos qué? Nosotros no somos esclavos. Nosotros no somos esclavos. Significa que el esclavo, ¿sabe qué es esclavo? No. Cristo dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando el día que Dios me transformó a mí, yo llegué a una iglesia y yo no sabía que yo era esclavo. Yo no sabía que yo era esclavo del pecado. Muchos de ustedes lo saben. Yo llegué a la iglesia haciéndole un favor a alguien, porque ya me había invitado 20 veces. Quizá usted está aquí porque lo invitaron 20 veces. Y usted dice, bueno, para no quedarle mal a alguien, déjame ir. Ese fui yo. Yo fui porque me habían invitado 20 veces a la iglesia. Y yo dije, Maylí, vengo ahora porque es que ya no quiero, me da pesar mirarle la cara a Juan y decirle, sí. Y yo veía que Juan se quedaba así como un indio frente a la iglesia, así esperándome ahí, como un indio. Y nunca llegaba. Y un día, para mí, yo iba a hacerle un favor a Juan para que no me invitara más para la iglesia. Y ustedes saben mucho de esa historia. Juan, enano, se sienta en la primera fila de la iglesia. En la primera fila porque él nadie lo ve, porque es enano. Pero a mí, en la primera fila, todo el mundo me iba a ver. Y lo menos que uno quiere cuando llega a un lugar, honestamente, es que la gente lo vea. Y en mi caso, Juan me esperó con una Biblia, como siempre, pero esta vez yo llegué, me esperó con una Biblia al frente y yo le rechacé la Biblia. Porque a mí me daba vergüenza entrar a un lugar con la Biblia en la mano. Yo. Y yo dije, no, yo no la necesito. No la necesito, no. Y íbamos para el frente. Me le dice que siempre imito a Juan, pero es verdad, Juan iba así, caminando. Al frente. Si él ve eso, él sabe que él camina así, que camina de otra manera. Él iba así, caminando. Y yo le dije, hay sillas atrás. No, a mí no me gusta atrás, me gusta al frente. Yo dije, diantre al frente, con estos aleluyitas aquí. Y entonces yo no sabía que para cantar había que pararse y aplaudir. Entonces yo paraba aplaudiendo. Y yo con una vergüenza encima de esta gente se van a creer que yo soy igual que ellos, aleluya. De verdad. Pero ese día yo fui a hacer un favor a Juan y lo que Dios hizo fue cambiar mi corazón y transformar mi alma. Ese día yo llegué allí esclavizado y yo no lo sabía. Y quizás tú has llegado aquí o nos ves a través de las redes esclavizado igual, no lo sabía. ¿Cuándo yo me di cuenta que era esclavo? Cuando Dios rompió mis cadenas, cuando Dios me quitó las escamas de mis ojos, me cambió mi corazón de piedra a un corazón de carne, y yo pude ver y decir, wow, pero yo soy un pecador. Pero es que yo soy el pecador más grande. Es que aquí no hay un pecador más grande que yo. ¿Sabe qué hizo Dios? Me quitó el yugo de la esclavitud. ¿Sabes qué es un yugo? Un yugo es cuando tú estás con bueyes, arando bueyes, y tú tienes una cosa aquí y el otro buey tiene otra cosa allá. El mismo. Los que estaban de agricultura, eso, no me... Yo sé que quizás lo estoy diciendo mal, pero entiende. Estoy bien. Sí, está bien, estoy bien. Entonces está ese yugo ahí. Nosotros cuando estamos en pecado tenemos un yugo ahí y no nos damos cuenta que estamos como Jesse ahí. No nos damos cuenta. ¿Ah? No, gracias. No puedo mirar para el lado. Ahí, pero yo no me di cuenta. Yo creo que yo soy libre. Y yo creía que darme la cervecita era porque era libre. Y yo creía que beber era porque estaba libre. Yo no sabía que era esclavo. Yo no sabía que era que lo necesitaba.
Y entonces ahí, yo en ese yugo ahí, ¿y qué hizo Dios? Me libertó de esa esclavitud. Me abrió los ojos. ¿Y qué hizo? Esa pesada carga sobre los hombros fue levantada. Esa carga sobre mí de tener que vivir un estándar, de tener que vivir de una manera, de tener que aparentar, de tener que aparentar que todo está bien, de que cuando la gente me preguntaba, ¿cómo tú estás? Estoy bien. Toda esa carga pesada sobre mis hombros que yo tenía que aparentar que estaba bien, aunque tenía un matrimonio deshecho, pero tenía que aparentar que estaba bien. Ahí se cayó esa cosa, mira. Ahí está. Eso en vivo, exacto. O sea que mis hermanos, si usted está viviendo eso, usted sabe que la carga de usted aparentar que está todo bien es pesada. Usted lo sabe. Usted sabe que la carga, que aparentar que toda su vida está bien, que su matrimonio está bien, que su relación con sus hijos está bien, esa carga de aparentar es demasiado pesada. ¿Y sabe qué hizo Dios? Me levantó esa carga. Me dijo, ya no tienes que aparentar más. Ya puedes vivir como libre. ¿Sabe qué hace Dios? Dice, y romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército en Madián. ¿Sabe que yo no me daba cuenta? Que mi corazón y mis anhelos eran latidos, eran deseos hacia lo malo. La Biblia dice que antes de ser creyentes nosotros seguíamos al príncipe de la potestad del aire. Yo no me daba cuenta que mi vida estaba siendo dirigida por Satanás. ¿Sabe por qué? Porque yo siempre pienso en Satanás, pensaba en Satanás como alguien que se tira al piso, que empieza a brincar y todas estas cosas y que le cambian los ojos, como las películas de misterio, y que le empieza a dar la vuelta a la cabeza, el exorcista empieza a coger y todas estas cosas. Yo siempre pensaba que Satanás lo que dirigiera eran a eso. No me daba cuenta que realmente Satanás de manera sutil ponía mi mente e influenciaba mi vida para hacer lo que él quería que yo hiciera. Que siguiera con un matrimonio quebrantado, que siguiera viviendo de apariencia. Pero ese día que Dios transformó mi alma, rompió la vara que el opresor tenía sobre mí. La rompió completa. ¿Y sabe qué dice el versículo 5? Y las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados y serán combustible para fuego. ¿Sabe qué significa eso? Que ya yo no tengo que hacer nada más. Ya yo no tengo que esforzarme por agradar a Dios de la manera para salvarme. Él me salvó. Y ahora yo busco agradarle a Él porque lo amo. Porque quiero que cuando Él venga me encuentre fiel. Yo quiero que cuando Cristo regrese me encuentre fiel a Él. Mis hermanos, termino con esto. Yo quiero que analicemos. El pueblo había rechazado a Dios. El pueblo no tenía temor de Dios. Y ellos hacían todo lo que fuera sin consultar con su palabra. Yo quiero hacerte una pregunta honesta. No hay que aparentar. Aquí no. Puedes aparentar que si quieres en otros lugares, pero aquí no. Más allá, yo sé que cuando la gente te pregunta, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Dios te bendiga. ¿Y cómo están las cosas? Bien, de verdad que va todo bien. Esta pregunta, honestamente, esto describe tu vida. No importa, te hayas bautizado hace 20 años, hace 30 años, no importa. Esa vida describe tu vida. Tú eres una persona así, que has rechazado a Dios. ¿Cómo se rechaza a Dios? Se cree que Dios existe,
pero vivo mi vida como si Él no existiera. Así se rechaza a Dios. ¿Sabes cómo se rechaza a Dios? Haciendo un Dios a tu manera. Es mordial hacer un Dios como tú quieres que sea ese Dios. Un Dios permisivo, un Dios que tú eres el centro, o crear un Dios como una lámpara para cuando yo lo necesite, Él esté ahí. Eso es rechazar a Dios. Eso es rechazar a Cristo. Tu vida, sinceramente, honestamente, tu corazón y tu alma está bien. No te estoy preguntando por tu salud, por tu economía. No te estoy preguntando por tu alma. Tu alma está bien. Estás viviendo como ese pueblo rechazando a Dios. Le temes a todo excepto a Él. ¿Qué tan fiel buscas ser a la palabra? ¿Qué tan fiel buscas ser a la Biblia? El Hijo de Dios quiere ser fiel a su palabra. Ese era el pueblo de Israel cuando Isaías habló, o cuando Dios le dijo a Isaías, ve dale un mensaje a ese pueblo. Si tú estás viviendo de espaldas a Dios, si te has hecho un Dios a tu manera, si has rechazado la palabra de Dios, si dices que eres de Dios, pero la palabra de Dios, su Biblia, su palabra no está en tu alma, yo quiero que tú sepas que hoy Dios quiere que reconozcas que estás en oscuridad. Que Dios quiere que reconozcas eso. Porque no vas a poder ver el resplandor de la luz de Cristo si no reconoces que está en oscuridad. Necesitas reconocer que así mismo caminaba el pueblo, de espaldas a Dios. Y también necesitas reconocer la realidad. ¿Cuál realidad? Que has intentado por ti mismo o por ti misma salir de eso y no has podido. Analiza en este momento todos los esfuerzos que has tratado de hacer para salir del hoyo donde tu alma está. Porque yo sé que puedes decirle a la gente, me siento bien, estoy bien, así mismo vivía yo. Así mismo vivía yo estoy bien. Pero mi alma no había encontrado descanso. Y yo sé que si tú no eres creyente, tu alma no tiene descanso. Tu alma, ¿cómo está? Has intentado saciar tu alma en muchas cosas. Analiza tu vida. Has intentado saciar tu alma en muchas cosas. Has buscado llenar el vacío en tu corazón. Y yo sé que tú has escuchado del vacío 1000 veces. Ojalá que el Espíritu Santo esté obrando en tu alma hoy, para que hoy tú lo puedas escuchar y entender. Tu alma ha estado vacía y has intentado llenar tu alma con muchas cosas, y tú puedes reconocer hoy, si tú puedes reconocer hoy que ninguna de esas cosas te ha llenado y que estás completamente vacío o vacía, es posible que Dios quiera resplandecer la luz de Cristo en tu alma. Yo entré a un lugar esclavizado y Dios me libertó. Si tú entras aquí esclavizado y tú entiendes que tú no necesitas a Dios y sales, reconoce algo. La razón por que entiendes que no necesitas a Cristo es porque estás esclavizado. Si Dios libertó tus cadenas, entonces en este momento tú estás diciendo, necesito a Cristo. Yo soy un pecador y necesito un Salvador. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas a Cristo. ¿Por qué? Porque necesitas que Él perdone tus pecados y te dé vida nueva.
La paga del pecado es muerte. Y cada pecado que tú has cometido en tu vida merece la muerte. Por eso Cristo vivió la vida que nosotros debimos haber vivido, para poder cargar con nuestros pecados. Y como la ilustración que decía ahorita, estos son todos tus pecados, mucho más que esto. Necesitas que alguien perdone estos pecados. No puedes perdonarlos por ti mismo. No puedes hacer nada, por más que corras y trates y trates y trates, aún tus esfuerzos serán en vano. Solo Cristo perdona pecados. Y Cristo está diciendo, arrepiéntete de tus pecados. Cree en mí como único y poderoso Salvador. Ríndete ante mi alma, ríndete ante mí, que tu alma se rinda ante mí. Confiésame como Señor y Salvador de tu vida, no solo como Salvador, como gobernador de tu alma. Y yo perdonaré tus pecados y los limpiaré en esa cruz. Y nunca más me acordaré de ellos. Y tu alma va a ser libertada. Tu corazón ya no va a estar esclavizado. Y lo que antes tú entendías que hacías porque eras libre, te vas a dar cuenta que realmente lo hacías porque eras esclavo. Y te vas a dar cuenta de lo que es la verdadera libertad. Porque si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, y vamos a orar. Yo quiero que meditemos en eso. Mientras tú estás ahí, medita en eso. Medita en cómo está tu alma. Medita cómo está tu alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Tu alma te dice que necesitas un Salvador? ¿Quieres rendirte hoy ante los pies de Cristo? ¿Quieres entregarle tu alma al Salvador? No tienes que aparentar. Si te sientes el pecador más grande o la pecadora más grande, qué bueno. Porque así como grande es tu pecado, así grande es el Salvador. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó su gracia. Porque el Señor vino a buscar pecadores y llevarlos al arrepentimiento. Yo te invito en el nombre de Jesús que tú te arrepientas de tus pecados, que le pidas ahí al Señor. No tienes que llorar, no tienes que hacer nada, solamente arrepentirte de tus pecados. Reconocer lo pecador que eres. Reconocer que sin Dios no tienes esperanza, que necesitas a un Salvador, que necesitas a Cristo. Que tú no necesitas un simple cambio, no, tú necesitas una vida nueva. Tú necesitas una vida transformada que solo Cristo puede dar. Tú necesitas que tus cadenas sean libertadas. Tú necesitas que alguien rompa tus cadenas. Y Cristo es esa persona. La cruz de Cristo fue para pagar el pecado de su pueblo. Y Él resucitó al tercer día para darnos esperanza y vida eterna a aquellos que hemos creído en Él. Aquellos que no hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, esos tendrán vida eterna. Esto es una obra del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo transforma. Pero nosotros queremos identificarte. Escucha bien. Queremos identificarte para ayudarte en este proceso. Es distinto a levanta tu mano si quieres ser creyente o no, no. Si quieres ser creyente, arrepiéntete en Cristo y búscalo a Él. Pero queremos identificarte si tú hoy le has entregado tu vida a Cristo. Porque si le has entregado tu vida a Cristo, si hoy tú has entendido el mensaje y quieres conocer un poco más de Cristo, queremos ayudarte. Porque la vida nueva necesita ser orientada. Así que si tú estás aquí hoy y tú le has entregado tu vida a Cristo, es posible que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida y queremos darte seguimiento, queremos ayudarte en este proceso. Así que si tú estás aquí hoy,
nadie te está viendo, solamente algunos líderes, levanta tu mano simplemente para identificarte y poderte dar seguimiento y poderte ayudar en esa nueva vida. ¿Alguien hoy le ha entregado su vida a Cristo y se ha rendido a sus pies? ¿Se ha reconciliado con Dios? ¿Alguien se ha reconciliado con Dios hoy? Recuerden la diferencia. No estamos diciendo que por levantar la mano te conviertes. No. Te conviertes rindiendo tu alma a los pies de Cristo. Solamente queremos identificarte para darte discipulado, para darte seguimiento. Una vez más, ¿habrá alguien hoy que le ha entregado su alma a Cristo? Si no es así, nosotros vamos a quedarnos aquí después de esto. Vamos a estar por ahí. Así que acércate a nosotros, porque queremos ayudarte en la nueva vida si has entregado tu vida a Cristo. Así que, mis hermanos, oramos al Señor. Padre, te damos las gracias. Gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, que es la única verdad. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques. Y tu palabra dice que no retornará atrás vacía. Significa que tú vas a hacer la obra que tú has destinado que esa palabra haga. Y nosotros confiamos en tu obra. Confiamos que la semilla ha sido plantada en nuestros corazones. Y rogamos al Señor que tu Espíritu Santo produzca fruto en nuestras almas, para que nosotros podamos vivir para tu gloria. Y Padre, si hay aquí alguien que no te conoce y tú has estado trabajando en su alma, si hay alguien que llegó aquí esclavizado y mientras tú has presentado tu palabra, tú has libertado su alma, Padre, guíalo a los pies de Cristo. Guíalo a tus pies. Y Padre, seguimos celebrando tu nacimiento, tu muerte y tu resurrección. En Cristo Jesús. Amén.